Ok, hola paritos. En esta segunda entrega de Introducción a Excel VBA vamos a profundizar un poco más sobre los temas que ya ligeramente habíamos abordado en la clase 1. Vamos a aprender un par de técnicas más y nos vamos a divertir un montón en este interesante camino hacia la programación con Excel VBA. Vamos a dejar un poco más claro el concepto de ¿qué es precisamente VBA? VBA es un lenguaje de programación orientado a objetos. Eh, la programación orientada a objetos precisamente parte del concepto de que un objeto puede ser definido, puede ser ubicado, puede ser caracterizado y además se le pueden dar indicaciones a un objeto. En este caso, pues el concepto básico de la programación orientada a objetos es que estos objetos individuales tienen sus características, tienen sus usos, tienen sus acciones, tienen su jerarquía. Por tanto, cada objeto tiene sus propias características llamadas propiedades, es decir, el nombre más apropiado, si lo podemos llamar así, eh, de, las, de las características de un objeto son sus propiedades y sus usos son métodos o acciones. En el mundo real se puede definir cualquier objeto. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un árbol, un auto, un edificio, una casa, que para la lógica de programación orientada a objetos, un objeto que se usa bastante en esta idea, para poder dejarlo un poco más claro, es el tema de una casa, donde podemos ver una casa como un objeto. El objeto además forma parte de una colección de objetos que son otras casas. Las otras colecciones pues pueden ser adentro de una casa hay cuartos, el cuarto número 1, el cuarto número 2, cuarto número 3, si le podemos llamar a la sala, a la cocina, todos esos ya realmente son cuartos dentro de nuestro espacio llamado casa. Excel trabaja de la misma forma, así que para apuntar a un objeto en Excel VBA se debe atravesar el modelo de objeto. En este caso, si yo estoy pensando en ese momento una camisa de color blanco que tiene mangas largas. Para llegar a este objeto debería atravesar prácticamente todo el modelo de objeto, que en este caso es ¿dónde está la camisa? La camisa está en la gaveta número 2. ¿La gaveta número 2 de qué? Del closet. El closet está dentro del cuarto. ¿Cuál cuarto? El cuarto eh, segundo a la derecha, en la segunda planta. Y eso está dentro de... ¿Dónde está eso? Eso está dentro de la casa donde está, tiene una dirección. En ese caso podemos utilizar la misma nomenclatura para referirnos, por ejemplo, a esta celda. Esta celda se encuentra dentro de una hoja. Esta hoja se encuentra dentro de un libro y así sucesivamente. Este modelo de objeto lo que nos permite es poder identificar específicamente qué es lo que yo necesito. Si yo necesito específicamente la celda 1, yo tengo un método de cómo decirle a Excel que me refiero específicamente a esa celda, porque esa celda está en una hoja específica, está dentro de un libro específico, el libro específico está dentro de una dirección específica y así. En algunos casos se puede asumir esta jerarquía, es decir, puedo yo prescindir de todo este contenido si el objeto o mi ubicación ya asume o ya puede asumir dónde nos encontramos. Por ejemplo, eh, cuando nos referimos únicamente a esta forma corta de ubicar el objeto el A1, Excel VBA ya asume que si por ejemplo solo le digo celda 1, pues claramente me puedo estar refiriendo a la celda A1 dentro de la hoja activa en este momento. Igual, si yo solo le digo celda activa, pues si ya estamos en la celda 1, pues claramente se refiere a la celda en la cual ya estamos.
Asimismo, los objetos de Excel pertenecen a colecciones, como ya mencionábamos. Las colecciones se consideran objetos en sí mismos. En cada objeto, libro, tiene colección de hojas. Esto, aunque pueda parecer un poco más complicado al inicio, realmente nos simplifica mucho la vida cuando ya entramos a tareas un poco más complejas con la programación orientada a objetos. Por ejemplo, si yo tengo un libro, mi libro tiene varias hojas, yo puedo referirme a cada una de las hojas como grupo hojas, colección hojas, perdón, colección hojas, el elemento 1, el 2, el 3, el 4, según el orden en el que se encuentre. Por eso, si se desea hacer referencia a una hoja dentro de una colección de hojas, se puede hacer por medio de su posición como un número índice, como lo indica en 1, o por medio de su nombre. Este es un ejemplo. Dentro del archivo que ustedes podrán descargar en el link que se encuentra en la descripción, vamos a encontrar un libro que tiene diferentes hojas. Para ello vamos a hacer este pequeño ejercicio de probar estos códigos. El orden en el que las hojas se encuentran es el que me va a determinar a mí cuál es el número de objeto dentro de la colección que vamos a utilizar. Por ejemplo, estando ahí, vemos que contamos con un objeto que tiene 5 hojas. No seleccionamos nada, no movemos nada, no tocamos nada. Porque así como está, pues no va a servir utilizar la programación. En este caso tengo 5 objetos o una colección de hojas con 5 objetos dentro de ella. Para ello vamos a decir que este sería sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5. Veamos cómo lo trataríamos con programación. Alt F11, encontramos los objetos que se encuentran por este lado. Bueno, más por acá. Y vamos a insertar ahora ya un módulo. Veíamos que los módulos nos sirven para poder depositar código y ese código nos va a servir, si lo deposito en un módulo, nos va a servir para poder ser utilizado dentro de todo el libro. Vamos a clic derecho, insertar módulo o podemos hacerlo directamente acá, insertar módulo. Cualquiera de las dos rutas es válida. Vamos a insertar un módulo. Este módulo pues no tiene nada. Vamos a comenzar a hacer un par de juegos con programación. Uno de ellos es que cada macro es un grupo de sentencias con sentido que tienen relación entre ellas y que sirven para una actividad específica. En este caso pues, vamos a hacer una pequeña macro que se va a llamar prueba. Sub, hablamos de subprocedimientos. Estos subprocedimientos son generalmente las macros. Así que le damos sub. Sub el nombre de la macro que va a ser prueba. Abrimos y cerramos paréntesis porque cuando veamos más adelante ahí vamos a depositar los parámetros que de momento no son útiles y de momento pues solo nos van a poner un poquito más de miedo, pero eso va a ser algo que vamos a superar. Así que la primera línea de nuestro código es subprueba, porque sub es la palabra que utilizamos para iniciar una macro, para crear una macro. La siguiente palabra me dice a mí cuál es el nombre de la macro, así que si yo presiono Enter directamente, necesito yo una sentencia que me diga aquí termina. En este caso, estoy diciendo mi macro comienza aquí y termina aquí. Todo lo que yo vaya a depositar aquí en medio es precisamente las sentencias de mi macro. Veamos. Por definición, estas tabulaciones, estos espacios acá, nos ayudan para ubicar visualmente el funcionamiento de la macro. Digamos, actualmente no me afectaría mucho hacer esto, pero es un buen método de cómo vamos a ordenar la macro.
Existen lenguajes de programación para los cuales no afecta las tabulaciones y para algunos en este caso sí. Sí afecta principalmente cuando hablamos de sintaxis específicas que ya requieren eso, por ejemplo, las de tipo condicional, como sum if, no, bueno, sum if, estoy mezclando Excel, sería como if, y aquellas que hacen una especie de bucle. En este caso, pues esas tabulaciones de momento nos van a servir como una buena práctica para poder ubicar mejor el contenido. En este caso, si yo hago esto de esta manera, así, con una tabulación hacia allá, lo que le estoy diciendo es, esta línea de código pertenece a esto que está aquí. En este caso, pues, al estar una tabulación hacia la derecha, le estoy indicando que el texto que va a ir en la flecha roja es parte de las llaves, si lo podemos llamar así, las llaves de inicio y de cierre, que son sub y en sub. Ahora, recordemos que teníamos cinco hojas dentro de nuestro libro, así que podemos verlo esto un poco por acá. De esta manera ya puedo ver cómo se ejecuta mi macro y además cuál es el resultado. Vamos a digitar. Decíamos que si yo selecciono el objeto dentro de mi colección, puedo decirle worksheet. Dentro de las hojas, puedo decirle 1. Porque recordemos que worksheets es una colección. En esta colección le digo, me pregunta incluso cuál es el índice. Como índice es cuál es el número, cuál es el orden de lo que queremos seleccionar. En este caso le puedo decir, quiero seleccionar el objeto 1 dentro de mi colección worksheets. Aquí incluso estamos asumiendo que se refiere a las hojas dentro del libro actual. No tengo que decirle en esa estructura o en la jerarquía libro tal, y dentro de ese libro tal quiero los worksheets 1, 2 o 3. Así que punto select. Tenemos en este momento nuestra hoja 5 seleccionada. Aquí está la macro. Ahora le decimos que se ejecute. Dentro de los métodos que habíamos visto anteriormente, pues estaba un acceso corto, vincularlo a un botón, ejecutarlo desde el menú desde la pestaña de Developer, agregar un acceso corto. Pero cuando ya estamos trabajando directamente con código, pues nuestro código lo podemos ejecutar directamente desde acá, porque es lo que vamos a estar probando. Así que estos botones de acá, son los que nos van a servir para poder ejecutar macros. Me posiciono dentro de mi macro, en cualquier punto, y ahí presiono el botón ejecutar. Así que al ejecutar la macro, tenemos la opción de correrla parcialmente, correrla completa, pero en ese caso pues vamos a correrla completa, que va a ser desde acá hasta acá. Si presionamos este botón o su equivalente, como ya logramos ver acá, F5, presionamos acá, se va a ejecutar la macro, que lo que nos dice es, dentro de la colección de hojas, la número 1 quiero que se seleccione. Aquí el objeto es, dentro de los objetos, o dentro de la colección de objetos, hojas, la 1, su acción o método va a ser select. Presionamos y nos dice, usted ha seleccionado
la hoja que se llama My Sheet. Y listo. Así también decíamos que puedo hacerlo directamente con el nombre de la hoja que tengo acá. En este caso, pues, sustituimos el índice de objeto dentro de la colección de objetos. Le digo, quiero que seleccione your sheet. Aquí le estamos diciendo, dentro de la colección de objetos, seleccione el que se llame así. Con la pequeña diferencia que ahora le ponemos las comillas dobles, porque las comillas dobles no quieren significar normalmente texto. En este caso, pues, que vaya a buscar el texto, your sheet, y eso lo vaya a buscar dentro de la colección de objetos. Así que si ejecutamos eso, es el equivalente a worksheets índice 2. Probemos. 1. Ejecutar. 2. Ejecutar. O como estábamos al inicio, 5. Ejecutar. Y eso es cómo trabajar con colecciones de objetos. Ahora, ya vimos un poco sobre los objetos. Las propiedades son esencialmente las características de un objeto. Sigamos con el ejemplo de las casas. Tenemos casas que, por ejemplo, están con sus propias características, que son tamaño, color, antigüedad, incluso la ubicación es una propiedad. Algunas de estas características pueden ser cambiadas, otras no. Se hace referencia a la propiedad de un objeto como referencia del objeto y su propiedad. Es decir, en el caso anterior veíamos, como un modo de ejemplo, el método que es select. Entonces hacíamos referencia al objeto.select. Igual en el caso de las propiedades, es objeto.propiedad. Y en este caso lo que estamos diciendo es, si el objeto es la hoja y la propiedad es el nombre, lo que queremos hacer en este caso es cambiar el nombre. Aquí, cómo funcionan, igual, porque es la parte nueva, digamos, hasta este momento, sería que quiero que la propiedad del objeto hoja, que se llama MySheet, cambie su nombre a MyFavoriteSheet. Veamos. Siempre con el prueba. En este caso, pues no necesito, para poder modificar un objeto, no necesito seleccionarlo. Eso pues es un término de eficiencia porque en algunas ocasiones, o al menos cuando ustedes ya vean, si es que ya han visto alguna, alguna macro, vamos a encontrar que algunas ineficiencias son cuando corremos procesos que utilizan muchas celdas y para cada una de ellas se selecciona la celda. En algunos casos, para saber la propiedad de una celda o para cambiar la propiedad de una celda o para decirle, no celda, sino que objeto. Para, para saber las propiedades de un objeto, para modificar las propiedades de un objeto o para darle indicaciones por medio de métodos a un objeto, no es necesario seleccionarlo. En este caso, pues estamos trabajando con la celda activa, la hoja activa que es de sheet, y en ese caso, pues queremos modificar la propiedad nombre de la hoja MySheet. Vamos a decirle worksheet. En la 1.name tenemos propiedad, perdón, nombre del objeto, propiedad,
y vamos a cambiar esa propiedad por medio de por medio de la asignación my favorite sheet. Ejecutamos, pero ojito con esto. Y ya cambió. No necesito yo seleccionar el objeto que vamos a modificar para poderlo hacer. Cuando trabajamos con Excel, solo un objeto se encuentra activo. Así, un libro, una hoja o una celda, incluso una selección múltiple de celdas, para el caso que tenemos en la hoja 1, si yo tengo un grupo de celdas seleccionadas, normalmente vamos a ver que una de ellas tiene un color distinto. Una de ellas tiene un color distinto, que es en blanco. Las demás están en gris. Eso sucede tanto cuando seleccionamos un grupo de celdas o cuando seleccionamos un grupo de hojas. Aunque seleccionemos varios objetos, siempre, solo uno de ellos es el que está activo. Por ejemplo, si yo en esta selección que tengo ahí de celdas, vemos que mi celda activa realmente es la celda de 8, si yo ejecuto esta sentencia, pues realmente estoy afectando, aunque todas las celdas están seleccionadas desde la B3 hasta la F10, la celda activa, la que va a ser afectada es solamente D8. Siempre en ese un ejemplo, pero aquí no lo alcanzo a ver. Hagámoslo con código. Aquí ya sabemos que mientras más practiquemos, pues mejor para nosotros. Selecciono. ¿Dónde creo que era? Ahora se llama. Utilicemos por parte del código. Dentro de la colección de hojas, quiero que seleccione. Ejecuto con F5. Ok, ya puedo ver lo mismo que teníamos en la presentación. Ahora, no es lo mismo ActiveSet.value. Voy a modificar el valor de la celda activa y le voy a decir que se va a llamar, perdón, su valor va a ser igual a 1. Presionamos F5. Aquí le voy a decir el valor de la celda activa es igual a 1. Ejecuto. La celda que se modifica es la 1. Es diferente a cuando yo hago selection, que es todas las celdas seleccionadas. Punto value va a ser igual a 2. Aquí puedo volver a regresar y decir, aunque todas tengan el valor de 2, lo que necesito es active cell.value para que se vea 3. Y aquí tenemos un valor para la selección y otro valor para la celda activa. Los métodos, como decíamos, son prácticamente acciones que pueden ser ejecutadas sobre un objeto, pensándolo en ellos como verbos. En este caso, pues, ya utilizamos el select, es decir, el objeto rango 1, selecciónese. El objeto rango 1, cópiese. Es un poquito más complicado cuando utilizamos el paste. En este caso es, dentro de la hoja activa quiero hacer un paste con el destination range a 2. Ahora, ya viendo que mucho de nuestro trabajo dentro de Excel VBA va a estar relacionado a celdas y rangos, tenemos que tener bastante claro cuáles son
las propiedades que afectan principalmente a un objeto de tipo range. En el caso de range, decimos que tiene sus propiedades. Bajo la definición anterior, las propiedades son características. En este caso, pues, un objeto range puede tener incluso una propiedad de tipo range. Ya vamos a ver lo mismo de tipo cells y de tipo offset. En definición, puedo tener un objeto range y dentro de él seleccionar alguna parte de ese objeto. El objeto, la propiedad cells dentro de mi objeto range me permite navegar como que si mi objeto range fuera una hoja en particular, es como un ejemplo. Y el objeto offset pues me dice a partir del objeto range seleccionado pues puedo desplazarme izquierda, derecha, arriba y abajo. Veamos. Las propiedades de tipo range. La propiedad range vuelve un objeto range y esta tiene dos sintaxis. Las sintaxis son las formas en cómo nosotros vamos a definir la sentencia o cómo se utiliza cierto parte de código como objeto, como propiedad o como método. Las propiedades range aplican a dos tipos de objeto. Así puede ser a worksheet o a range. En lo que nosotros veíamos anteriormente, teníamos nuestra colección de objetos y dentro de estos objetos puedo yo poner incluso un objeto dentro de él para poder hacer específico que necesito su valor. En ese caso, pues aquí estamos hablando más o menos, como que range es una propiedad, pero está planteado como un objeto hijo dentro del objeto principal, que es hoja 1. Así podemos asignarle un valor. Veamos. Seleccionemos una hoja distinta por medio de un método. Entonces, F5. Eso pudiéramos hacer una macro para cada uno, pero aquí estamos reutilizando el código. Por ejemplo, si yo incluso acá le digo worksheet 2 punto range, una de las formas de cómo aclararlo es una celda específica como referencia absoluta. En este caso decimos que hablamos de la celda A2. A2 punto value igual texto. Texto va entre comillas 1. F5. Ahora el texto es el que puse de este lado. Uy, el texto es el que puse de este lado. Bueno, eso, más o menos. Ahora, otra forma es decir que mi range, veamos, tengo una celda que ya tiene un nombre que se llama input. La celda input se encuentra seleccionada, perdón, referenciada a la celda A4. Para los que ya vimos Excel, vamos a ver que puedo poner rangos con nombre. Así que este rango celda A4 se llama input. Lo mismo puedo hacer con esto, que no vamos a decir que se va a llamar celda A2. En definición, cada una de las celdas dentro de Excel tiene un nombre y su nombre por defecto es la combinación de columna y fila. En el caso de que nosotros queremos llamar celdas en específico, pues simplemente le caemos encima a ese nombre, que en este caso pues en esta ventana de diálogo que ya habíamos visto acá para los nombres, ahí pudiéramos incluso encontrar los nombres para todas y cada una de las celdas, pero eso no sería eficiente para esa gracia, pues los dígitos, por ejemplo, celda
XA243. Mientras yo busco esa celda dentro de la lista desplegable, pues mejor lo escribo. En este caso, pues cada una de las celdas, te repito, su nombre por defecto es esa combinación de columna-fila. Así que es lo que estamos haciendo desde el inicio. Realmente, cuando hacemos una referencia a un rango por medio de las comillas, le estamos diciendo su nombre. Así que ahora podemos decir incluso que el nombre el rango cuyo nombre es input, su valor va a ser 2. Ejecutamos con F5 y la celda que ya se llama input va a cambiar su nombre, su valor, perdón, a 2. ¿Cuáles son otros ejemplos de la propiedad range? La propiedad range tiene nomenclatura como un área. En este caso pues es un área desde la A1 hasta la B10. Puede ser la unión. Esto mismo que tenemos acá es equivalente a esto de acá. Es desde la B1 hasta la C10. Y la otra es el intercepto. Si ponemos dos áreas, el espacio en medio de ellas, lo que nos está diciendo es el intercepto entre ellas. O estamos hablando de celdas que no están juntas, pues las puedo seleccionar simplemente con una coma. Ahora, una característica bien especial del objeto range y la propiedad range es que se pueden plantear como una dependiente de la otra. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Decimos nuevamente worksheet 2 punto range de 6 punto select. Estamos hablando de que ahora range es una propiedad del objeto worksheet 2 y a eso le aplicamos un método select. Veamos, F5. Uy, ya está cerca. Seleccionamos otra. G9. Voy a poner con mayúscula. G9. Ok. Regresemos a una, no sé, G4. No, G5. Ok. En este caso, el objeto es worksheet 2. Tiene una propiedad range y dentro de esa propiedad le decimos que haga un método select. A esto incluso le podemos agregar una propiedad range que al final termina siendo casi que un objeto range dentro de una propiedad. Suena complicado, pero si lo vemos así es, si mi papá me dice que vaya a comprar las tortillas, pues yo tengo que ir, tengo que hacer caso a lo que dice papá. En ese caso, pues aquí esta propiedad termina siendo hija de este objeto. En este caso, pues la propiedad o llamado así objeto hijo, range, le dice seleccione el C5, ni siquiera pregunta, él ya sabe que depende de el objeto worksheet 2. Entonces, si ahora le decimos, ok, y este padre tiene un hijo, y si a este hijo le asignamos otro hijo,
que vendría siendo como el nieto de la hoja, pues le podemos decir, y ahora, punto, range A1, punto select. Esta complejidad pues, parece un poco compleja, pero realmente nos va a ayudar a entender muchísimas cosas dentro de Excel VBA, y es que abuelo, padre, hijo. Para el padre, que es hijo de la hoja, pues depende de lo que la hoja le diga. Ahora, si aquí me está diciendo que es el C5, pero A1, y entonces voy a seleccionar cuál es la celda que voy a seleccionar realmente al ejecutar esta macro. Lo que va a hacer es que como el objeto propiedad depende de él, y ya decíamos que uno tiene que hacer lo que dicen los papás, tiene que hacerle caso a los papis. Si el objeto padre le está diciendo a este hijo, seleccione su A1, para él su A1 va a ser este. Veamos, ejecuto. No cambió nada. Porque para este hijo, su A1 es donde apunta esto. ¿Qué pasa si ahora yo digo, si mi C5, que es esta celda de acá, es la celda que está apuntando al padre? Ya dejemos de un lado la hoja ya está seleccionada. Vamos a referirnos a estos dos, padre e hijo. Si la celda padre está apuntando a la celda C5, entonces para el hijo, el padre es un A1. ¿Qué pasa si ahora le decimos que la celda A1 va a seleccionar, no la celda hijo, no, la propiedad hijo u objeto hijo no va a seleccionar un A1, va a seleccionar un B2? Presionamos, porque si antes el padre apuntaba a T5, esta va a ser A1. Entonces, si yo me desplazo de la A a la B y de la 1 a la 2, estamos hablando que hace un desplazamiento desde la A1 hacia la B2. Es un poquito complicado, pero para este hijo, su padre es A1. Entonces, donde yo le diga, quiero que seleccione un A1, realmente le está apuntando hacia su padre. Aunque nosotros, fuera de todo esto, sabemos que A1 es esta celda. Pero para este objeto dentro de range, le está diciendo, quiero ver cuál sería la propiedad range A1 dentro de mi objeto range C5. Propiedad cells funciona como la propiedad range, es bastante parecida y tiene tres sintaxis. Uno es cells, cuál es la columna, perdón, fila, y cuál es la columna, o el número de fila, o sin poner referencias. En el caso primero, si ya tenemos una hoja seleccionada y le decimos quiero que el objeto, la propiedad celda, ojo, el objeto es este, la propiedad es esta, y en algunos casos, o al menos en la gran mayoría de los casos, se asume que para objetos de tipo, perdón, propiedades de tipo range, cells, el objeto value se asume, ¿ya? Entonces, si yo no pongo el objeto value, que normalmente lo hemos estado viendo acá, pues se asume. Entonces, le estoy diciendo que en el equivalente a 1, que es columna 1, fila 1,
perdón, fila 1, columna 1, es valor a 1, o me desplazo 3 filas, 4 columnas, 3 filas estamos hablando de fila 3, 4 columnas estamos hablando de A, B, C, D, entonces estamos hablando de la D3 igual a 8. O cells como un objeto, que es lo mismo, porque ahora al ponerle la propiedad al final, pues esto se convierte prácticamente en un objeto. ¿Cómo funcionan realmente las cells? Si yo, por ejemplo, utilizo únicamente la fila, cuando yo digo fila, pero el número dentro de la posición dentro de la fila, entonces lo que hago es que me voy desplazando hacia la derecha. Veamos cómo funciona. Ahora, tengo, vamos a omitir ahora el objeto hoja. Vamos a decir que cells, row index, es decir, dentro de qué índice estamos. Suena un poco confuso, pero es el índice dentro de la fila, digamos 4, punto value. Igual, para que se vea, 100, F5. Dice row index, pero realmente es el índice dentro de la fila. Pero si es columna o es índice, veámoslo como que el row index me está diciendo a mí dentro de esta fila cuál es al que te refieres. 1, 2, 3, 4, estamos hablando de 4. Y ahora le digo 4, 2, para que se vea, 200. ¡Wow! Aquí funciona diferente. 4 filas, 2 columnas. Profe, suena muy difícil. Sí, suena muy difícil. Pero precisamente parte de los beneficios de cómo trabajar con la propiedad cells. Ahora es un objeto cells porque realmente su objeto se asume, pero en este caso es, si no tenemos, perdón, para que sea más fácil, si ponemos los dos índices, el primero es fila, el segundo es columna. Si no ponemos dos índices, lo que asume es el número dentro de la columna, dentro de la fila, perdón. Que ya decíamos que si por ejemplo le digo que va a ser el 5 y el 5 le ponemos 3. Entonces ahora va a ser el número dentro de la fila, número de índice dentro de la fila. Veamos. Tenemos ahora un objeto hoja. Vamos a subir. Ahora trabajemos con el objeto range. Realmente tuvo una propiedad range dentro del objeto worksheets. Y vamos a decir, vamos a crear el objeto. ¿Por qué vamos a crear el objeto? Porque lo vamos a definir como el objeto range comienza en A1 y termina en E5. E5. ¿Ya? Ese es mi nuevo objeto. A ese objeto le puedo asignar una propiedad cells. En este caso, se recuerdan que una de las formas de cómo hacer referencia a cells es el número el número dentro de la fila. Así, yo comienzo con, si yo digito 1, hablo de este. 2, 3, 4, 5. ¿Y ya no puedo hacer más? Claro que sí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y así sucesivamente. Hasta completar un cuadrado de 5 por 5. 5 columnas, 5
filas. Si por ejemplo ahora ya estoy diciendo que mi objeto es un rango A1 a 5, dentro de él vamos a utilizar una propiedad, es decir, es una característica dentro de mi objeto range A1 a 5. Si yo quiero seleccionar la celda 1 dentro de mi objeto, punto value, solo que ahora vamos a utilizar una herramienta súper útil dentro de programación y es MessageBox. MessageBox es una herramienta que lo que hace es desplegar código. Bueno, antes de ver cómo funciona completo, veamos, hagamos parte de todo lo que hemos visto. Comentamos esto para que no me afecte lo demás. Así que ahora eso no se va a ejecutar. Está comentariado. Eh, bueno, aquí ya estamos entrando un poco más calentando los dedos hacia la programación. Si yo le digo MessageBox, nombre, lo que va a hacer es desplegarme un mensaje, una caja de mensaje con el texto nombre. Veamos. Aquí está, nombre. También le puedo decir que me digite valores. Por ejemplo, range E5, la última. Punto value. Ejecuto. Y me va a desplegar E5. Ok. Entonces, MessageBox nos va a servir muchísimo en el momento en que estemos probando código y queremos saber qué es lo que está calculando o qué es lo que se está haciendo dentro de la macro antes de poder modificar alguna propiedad. Veamos. Ahora quiero que me despliegue, quiero ver cuál es un valor. En este caso, pues decimos, quiero que me muestre, esto ya vamos a asumir, de aquí en adelante lo vamos a utilizar muchísimo, y es dentro de mi rango A1, E5, quiero que me seleccione la celda E1, es decir, para todo este objeto, quiero que me muestre la celda 1. 1. Quiero que me muestre la celda 4. 100. Quiero que me muestre la celda 5. Vamos llegando al borde. 300. Y ahora quiero que me muestre la celda 6. Después de haber llegado al borde 1, 2, 3, 4, 5, regresa a 6. La sintaxis para la propiedad cells, pues es, si no se pone nada, asume o es principalmente utilizada para cuando no se necesitan las celdas. En este caso, pues, se refiere a todas las celdas. Así, ActiveSheet.cells clear contents es borra el contenido de todas las celdas en la hoja activa. Ahora, la propiedad offset, así como la propiedad de rango y cells, pues también retoman un objeto range. Su sintaxis es objeto.offset o desplazamiento con el número de filas y el número de columnas. Los argumentos pueden tomar valores positivos, es decir, hacia abajo o hacia la derecha, y negativos, hacia arriba, hacia la izquierda o cero. Por ejemplo, estos ejemplos mejor veamos en esta hoja. En esta hoja. Ok. Si por ejemplo, sigamos retomando el message, que ya decimos que lo vamos a utilizar muchísimo. Si yo por ejemplo ahora digo range, no, C3, para tomar el centro, puntual. Vamos a saber que el centro de esa selección es C3, es la celda que tiene un valor de 13.
Ahora, si además de eso, bueno, ya decimos que podemos emitir el value, pues, da lo mismo. Si ahora la propiedad value, ya decimos que se asume, le digo punto offset, el desplazamiento. Aquí mismo me dice cuántos desplazamientos en fila queremos hacer. Veamos uno. Me quiero desplazar una fila hacia abajo respecto a mi objeto, en este caso mi objeto C3, coma 1. Es decir, me muevo una fila hacia abajo, una columna hacia la derecha. Ejecutamos nuevamente. Ya no hablamos de 13, sino que hablamos de 19. Porque ese 19 es una fila abajo, una columna hacia la derecha, respecto a mi objeto C3, que tiene el valor 13. Puede ser incluso con valores negativos. Veamos. Una fila hacia arriba, dos columnas hacia la derecha. A partir de mi objeto C3 sería una columna, una fila hacia arriba, dos columnas hacia la derecha, lo cual nos da este valor. La propiedad offset es tremendamente útil cuando se usan variables en procedimientos de tipo bucle. Los bucles vamos a ver un poquito más adelante. Cuando grabamos una macro, utilizando el modo de referencias relativas, Excel emplea la propiedad offset, tomando como posición inicial la celda activa. Puede ser la celda activa o la celda que hagamos referencia. Aquí estamos utilizando ActiveCell. Perdón, cuando grabamos, sí, toma de referencia la celda activa, pero ya vimos que nosotros podemos decirle cuál va a ser la celda que va a tomar como referencia. Puede ser range A1, range y así sucesivamente, y luego ir agregando desplazamientos por medio del offset. A partir de lo que ya hablamos adelante, este código, ¿de qué forma se podría hacer aún más eficiente? Eso ya lo dijimos. Si lo quieren compartir, por favor, comenten en la caja de comentarios. Recuerden, apóyennos. Si les ha gustado, pues denle like a la manita, denle click a la campanita para que reciban notificaciones y no olviden suscribirse y compartir si saben a alguien que también le puede interesar estas clases de Excel. Muchísimas gracias a todos. Saludos, pajaritos.